La gama media dejó de ser media. Bueno, no. Sin embargo, en 2025 muchos ofrecen tanto rendimiento, cámaras y diseño como los gama alta de la actualidad, pero no todos valen lo que cuestan. Por eso el día de hoy te muestro los 7 mejores celulares gama media que realmente destacan por lo que ofrecen. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Número 1. Samsung Galaxy A16, uno de los más accesibles de la marca. El Galaxy A16, si bien se lanzó al mercado a un precio que considero elevado para lo que ofrece, actualmente se puede encontrar desde los $160, el cual no suena nada mal si consideramos que es la versión de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y que todavía cuenta con la opción de expandirse hasta 1.5 TB. Llamativo, ¿no lo crees? Sin embargo, no es perfecto, pero sobre eso hablaremos más adelante. Por ahora, pasemos al diseño, el cual tiene mucho que decir. El diseño, como en los Samsung de las últimas generaciones, sigue manteniendo una estética minimalista, y si bien conserva los biseles gruesos y el notch de gota, su principal detalle es sobre sus materiales de construcción, siendo principalmente de plástico, lo cual no tiene nada de malo para el precio que se ofrece. No obstante, si vienes de algún gama alta muy antiguo o por azares del destino realizas un downgrade, puede que sientas algo incómodo el sostenerlo, pero no te desanimes. Si el diseño no te sorprendió demasiado, al menos la pantalla puede marcar la diferencia. El Galaxy A16 incorpora una pantalla de 6.7 pulgadas, Full HD Plus, Super AMOLED y de 90 Hz, siendo suficiente para ver contenidos multimedia a buena calidad, ya que te brindará colores intensos, contrastes elevados y buenos ángulos de visión, por lo que en este apartado no hay muchas limitaciones. Pero ¿sabes dónde sí hay? Exacto, en el rendimiento. Con el procesador MediaTek Helio G99 y 8 GB de RAM dándole apoyo, este Samsung es suficiente para realizar tareas cotidianas. En el día a día cumple lo que promete. Eso sí, con los videojuegos demandantes sufre, así que si buscas un celular para jugar con la mejor calidad de gráficos, es recomendable que mires hacia otros dispositivos. Sin embargo, donde el panorama mejora es en la batería, apartado que se adecua al estándar, capacidad de 5000 mAh y 25 watts de velocidad de carga, siendo una combinación regular, ya que si bien la duración es buena, la velocidad de carga puede ser muy frustrante para muchos. Asimismo, su apartado fotográfico es decente, con un lente principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 5 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles. Tendrás precisión y detalle adecuados para la gama. Eso sí, en condiciones con baja luz, la calidad decae un poco. En resumen, puntos positivos: su precio, su almacenamiento ampliable, su pantalla y capacidad de batería. Puntos negativos: su rendimiento limitado y la calidad de las fotografías en condiciones de poca luz. En conclusión, ¿deberías comprarlo? Si lo que necesitas es un celular que te ayude a estudiar o trabajar sin complicarte la vida, el Samsung Galaxy A16 es una excelente alternativa. Pero ojo, esto es para un uso de oficina o académico. Número 2. Samsung Galaxy A55. Vayamos directo al punto. El Samsung Galaxy A55 es un buen dispositivo y hoy en día se encuentra a un precio muy accesible. Primero, este modelo ya no es el celular caro que salió al mercado. Actualmente lo puedes conseguir por $215 de segunda, y al ser un dispositivo relativamente reciente, la mayoría está en buenas condiciones, convirtiéndolo en una opción interesante para quienes buscan calidad a menor costo. Sin embargo, que sea barato no siempre significa que sea la mejor compra, porque más allá del precio, hay un apartado que muchos miran primero, ¿verdad? Así es, hablo del diseño. O bien te enamora o bien te da igual. Nadie quita que se sienta premium gracias a sus materiales de construcción, Gorilla Glass Victus Plus para una mayor protección, marcos de aluminio y cristal en su parte trasera. Pero tanto he visto el diseño minimalista de los últimos Galaxy que me resulta repetitivo, lo que me llevó a considerar este apartado como poco innovador. No obstante, gracias a esto, es su pantalla la que cobra importancia, siendo uno de sus puntos fuertes. Tamaño de 6.6 pulgadas, panel Super AMOLED, Full HD Plus y 120 Hz, las cuales son características que te ofrecerán colores vivos, buen nivel de brillo y fluidez. Sin embargo, por más que la experiencia visual sea de primera, de nada sirve si el rendimiento no está a la altura. Y aquí es donde entra en juego su procesador. El Exynos
Exynos 1480, quien junto a 8 GB de RAM te brindará una experiencia fluida en el uso de aplicativos y videojuegos competitivos. Eso sí, si eres muy exigente con la multitarea o juegas títulos demandantes, es posible que lo sientas lento, así que ten esto en consideración si lo que buscas es lo mejor en potencia. Por otro lado, si bien podría ser mejor, su batería de 5000 mAh y 25 watts te permitirá llegar hasta el final del día sin cargarlo constantemente. Debo decir, si desde esta generación hubiera empezado el estándar de 45 watts de Samsung, habría sido un golazo. Asimismo, en su apartado fotográfico incorpora un lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, una macro de 5 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles, ofreciendo colores vivos y detalles nítidos con buena iluminación, además de que permite grabar en 4K a 30 FPS, siendo una buena opción para empezar a crear contenido. En resumen, puntos positivos: su precio en el mercado de segunda, sus materiales de construcción, su pantalla, batería y apartado fotográfico. Puntos negativos: su diseño poco innovador y su rendimiento para tareas exigentes. Entonces, ¿cuándo deberías comprarlo? Si buscas un celular confiable que te brinde una buena pantalla, cámaras y precio. No obstante, ¿buscas mayor potencia? Entonces puede ser perfecto para ti el número 3, Poco F6. Y empezamos fuerte. ¿Sabes por qué? Me pareció increíble que de segunda, la versión de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM se venda a solo $240, lo cual es muy sorprendente porque tienes desde ya mucha capacidad y memoria por un bajo precio, ya que si lo comparamos con las opciones más actuales, a lo mucho por $240. En mi país podrías conseguir el Samsung Galaxy A26 nuevo. Sin embargo, si bien el precio es brutal, no lo es todo. El diseño del Poco F6 es sencillo y minimalista, y aunque en lo personal no me parece tan llamativo, sus biseles reducidos le dan un toque moderno al frontal, además de brindarte seguridad extra al estar protegido por Gorilla Glass Victus, así que si se te suele caer el celular, este puede ser un punto de apoyo para ti. No obstante, si bien tiene características por las que destaca, para algunos quizás puede ser un punto a considerar que su principal material de construcción sea de plástico, por lo que tenlo en cuenta, tan en cuenta como su pantalla, la cual es de 6.67 pulgadas, AMOLED y de 120 Hz, una combinación que ofrece colores intensos, contrastes elevados y movimientos fluidos para disfrutar del contenido multimedia. Pero, aunque tener una gran pantalla es vital, es mucho mejor si el rendimiento lo acompaña. Y vaya que sí, en este modelo la potencia destaca gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 8S generación 3 y 12 GB de RAM, los cuales ofrecen un muy buen rendimiento tanto para la multitarea y videojuegos. Eso sí, si le exiges mucho a este modelo, se suele calentar, por eso no olvides utilizar un ventilador externo si jugarás por prolongadas horas. Asimismo, equipa una batería correcta con 5000 mAh y 90 watts de velocidad de carga, te asegura una autonomía suficiente para el día a día y la posibilidad de cargar en apenas unos minutos, una característica muy positiva si eres de los que no suelta el celular en todo el día. Sin embargo, aunque dure mucho y cargue rápido, ¿cómo se desempeña el apartado fotográfico? El Poco F6 incorpora un lente principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y un frontal de 20 megapíxeles, quienes son capaces de ofrecer resultados satisfactorios en la mayoría de situaciones, siempre que tengas buena iluminación. Y aunque está claro que la fotografía no es su enfoque, cumple sin problemas para un uso casual, ya sea para redes sociales o fotos del día a día. En resumen, puntos positivos: su precio actual, pantalla, rendimiento y batería. Puntos negativos: su diseño puede sentirse básico para algunos y el apartado fotográfico. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Sí, sigue siendo una buena opción si buscas potencia a un bajo precio. Número 4. Poco X7 Pro. El Poco X7 Pro llegó con todo para conquistar la gama media. Potencia de sobra, una pantalla fluida y un precio que parecía imbatible. Pero en 2025, la pregunta es inevitable: ¿sigue siendo la mejor opción o ya existen alternativas que lo superan? El Poco X7 Pro salió al mercado con un precio que lo hacía casi irresistible y aún para muchos puede seguir siendo así, ya que es posible encontrarlo desde los
$343, siendo una opción interesante por su potencia. Pero antes de hablar de ella, pasemos al diseño, un apartado relevante para muchos. Este modelo mantiene un diseño moderno con acabados llamativos. Está bien, sé que es de plástico, pero la imitación de cristal que hicieron no se siente para nada incómoda al tacto. Eso sí, atrae las huellas con facilidad, lo cual no es crítico. Sin embargo, hace inevitable colocarle una funda, restándole impacto a este apartado. No obstante, hablando de impacto, toca mencionar el Kaiser Impact. Bueno, no, sino la pantalla, uno de sus grandes atractivos, siendo de 6.67 pulgadas, AMOLED de resolución 1.5K y 120 Hz, dando en resumen una buena fluidez y gran calidad tanto en videojuegos como para consumir contenidos multimedia. Y si en la pantalla se empieza a marcar la diferencia, en el rendimiento la brecha puede sentirse aún más clara. El Poco X7 Pro llega con un procesador capaz, el MediaTek Dimensity 8400 Ultra, acompañado de 8 GB de RAM, y si bien hay una versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, tiene un precio un poco más elevado. Ojo, no tanto, pero sí un poco. No obstante, no te preocupes, esta versión básica de 8 GB de RAM te garantiza un desempeño sólido tanto en redes sociales como en videojuegos. Eso sí, como siempre recomiendo, si eres un usuario muy exigente en el gaming, no te olvides de tener tu ventilador externo a la mano para evitar sobrecalentamientos. Y otro aspecto que viene como combo es su batería de 6000 mAh y 90 watts de velocidad de carga, la cual cumple con lo que la mayoría de usuarios necesita. Si quieres jugar, luego hacer multitarea y más tarde debes salir, esta capacidad y velocidad te permitirán hacer todo ello sin problemas. Y aunque no es malo, su principal talón de Aquiles es su apartado fotográfico. Si bien cuenta con 3 lentes, uno principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y un frontal de 20 megapíxeles, la calidad no es la más top del mercado. Ojo, no digo que sea mala, para redes sociales y un uso casual va perfecto, pero si buscas un trabajo semiprofesional, otros modelos pueden ser una mejor alternativa. Dicho todo esto, ¿deberías comprarlo? Si quieres un equipo equilibrado y con potencia de sobra, es una gran opción, pero si buscas una alternativa calidad-precio con un mejor apartado fotográfico, puedes conseguir el número 5, Samsung Galaxy A56. Como todo celular de Samsung, a pesar de ser bueno, el Galaxy A56 se lanzó a un precio de $545, siendo uno elevado en comparación a otros modelos del mercado. Por ejemplo, el Poco F7 cuando se lanzó tenía un precio promocional de $435, y si nos vamos al otro extremo, el Samsung Galaxy S23 costaba cerca de $600 en el primer trimestre del año, afectando nuestra percepción del precio, ya que vemos que tenemos otros modelos increíbles más alineados al calidad-precio que buscamos. Sin embargo, el tiempo pasa y todo baja. Actualmente la versión de 128 GB se puede encontrar por $400, sí, $145 menos, volviéndose una opción atractiva para muchos. Y si bien todavía hay otros modelos que ofrecen características llamativas por menos dinero, el A56 marca cierta diferencia. Por ejemplo, su diseño, amado por muchos, odiado por otros, pero no se puede negar que es algo diferencial. Está bien, sigue con sus biseles gruesos, no obstante, es llamativo su módulo de cámaras que parece una cápsula flotante, sin olvidar que cuenta con Gorilla Glass Victus Plus para proteger la pantalla y marcos de aluminio que brindan buena sensación al tacto. Aún así, no es el único punto a favor, ya que este modelo está equilibrado con una buena pantalla, la cual es de las mejores, 6.7 pulgadas de tamaño, panel Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, siendo ideal para disfrutar de contenidos multimedia, ya que te brindará imágenes nítidas, colores intensos y buenos contrastes. Sin embargo, aunque una buena pantalla es clave para la experiencia, no lo es todo, porque de nada sirve tener una pantalla brillante y fluida si el rendimiento no está a la altura para moverlo todo, por lo que será suficiente potencia para ti. El Samsung Galaxy A56 llega con el procesador Exynos 1580 y 8 GB de RAM, siendo características que te darán potencia suficiente para mover tus redes sociales. Eso sí, configurando adecuadamente la calidad gráfica, tendrás un desempeño fluido en los videojuegos. Sin embargo, para juegos muy demandantes como
como Genshin Impact todavía sufre, pero aunque la potencia es clave para disfrutar del día a día, no serviría de mucho si la batería no lo acompañara, y en este modelo sí lo acompaña, ya que por fin tenemos al menos 45 watts como velocidad de carga, la cual con sus 5000 mAh te garantizará una autonomía suficiente para un día completo de uso. No obstante, aunque la batería te permite disfrutar el teléfono sin preocupaciones, lo que realmente marca la experiencia para muchos no es cuánto dura, sino que también captura los momentos. Y ahí entra en juego su apartado fotográfico, el cual tiene un sistema de cámaras versátil, un lente principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles, los cuales cumplen muy bien, siendo algo típico ya de Samsung. Asimismo, además de su cámara principal, su cámara frontal también te permite grabar en 4K, lo que lo hace perfecto si realizas vlogs, tutoriales o videos hablando a cámara. En resumen, puntos positivos: su diseño, pantalla, rendimiento para el día a día y batería. Puntos negativos: su rendimiento limitado para videojuegos exigentes y una competencia fuerte en la gama media. En conclusión, ¿deberías comprarlo? Sí, el Samsung Galaxy A56 en 2025 puede ser una compra recomendable si buscas un celular equilibrado con buena pantalla, apartado fotográfico y batería. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 6. Poco F7. En un mercado saturado de lanzamientos costosos, este modelo se atrevió a retar a todos, o por lo menos en mi país, ya que como te comenté al inicio del video, se ofrecía $435 por lanzamiento, aunque actualmente tampoco es que no sea accesible, ya que se puede encontrar por $540, y por ese precio, en mi país es uno de los teléfonos más potentes. ¿Y cómo no serlo? Qualcomm Snapdragon 8S generación 4, 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1. Todo se traduce a una alta velocidad de lectura y escritura, transiciones fluidas entre apps y buena multitarea. No obstante, donde realmente brilles en el gaming, ya que estas características te permiten jugar variedad de videojuegos a gran calidad y con buen desempeño. Pero ojo, si eres muy demandante, no te olvides de utilizar un ventilador externo. Si bien este modelo no se calienta más que otros, cualquier celular que se exija generará calor, y un ventilador ayuda a mantener la temperatura y rendimiento estable, pero tan estable como sus cámaras. Aunque no es su punto fuerte, no significa que este apartado decepcione. El Poco F7 cuenta con 3 lentes, uno principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un frontal de 20 megapíxeles, los cuales dan un buen desempeño en el uso cotidiano. Y otro apartado que también te da un buen desempeño es su pantalla de 6.83 pulgadas, la cual es AMOLED de resolución 1.5K y 120 Hz. Tendrás colores vibrantes, gran detalle y una buena fluidez. Asimismo, su batería de 6500 mAh y carga rápida de 90 watts te brindarán una muy buena autonomía, y te das cuenta que no limitaron la inversión en este apartado, porque si lo comparas con otros gama media, verás que la mayoría sigue en la tendencia de 5000 mAh. Eso sí, no nos olvidemos del diseño, el cual es uno elegante y moderno, teniendo la parte trasera de cristal y los marcos de aluminio, dando una sensación agradable al tacto. En conclusión, ¿será la mejor opción para ti? Si buscas un celular con buen rendimiento, vea por él. Número 7. Google Pixel 9a. El Pixel 9a no es el más caro de la familia, y de hecho llegó con la etiqueta de asequible dentro del catálogo de Google. Sin embargo, en 2025 su precio de $499 no se siente tan competitivo si lo comparamos con otros rivales dentro del mercado. Por ejemplo, un Samsung Galaxy A56 puede encontrarse alrededor de $400, mientras que un Xiaomi Poco X7 Pro baja incluso hasta los $343. Claro, pagar un poco más podría justificarse si el diseño y la experiencia marcan la diferencia, pero es así en este caso. Este modelo tiene un balance entre pros y contras. En el apartado de diseño, si bien sus biseles son gruesos, su protección solo es Gorilla Glass 3 e invierte los botones de encendido y volumen, el celular es simplemente
particularmente bello para mí, gracias a su estilo limpio, minimalista y compacto. Y aunque esto puede dividir opiniones, donde realmente se juega la experiencia del usuario es en la pantalla, la cual tiene un tamaño de 6.3 pulgadas, un panel POLED y 120 Hz de tasa de refresco, lo que te garantizará muy buena nitidez, colores intensos y contrastes elevados. Eso sí, muchos han reportado que la opción de 120 Hz suele venir desactivada de manera predeterminada. Si ese es tu caso, no te asustes, solo quedaría activarla. Sin embargo, como recomendación, si no eres demandante en ese aspecto, déjala desactivada para optimizar el consumo de la batería. Y hablando de batería, antes de comentarte sobre ella, pasemos al rendimiento. Si la potencia es lo tuyo, presta mucha atención, porque puede que no sea para ti. El Pixel 9a llega con el procesador Google Tensor G4 y 8 GB de RAM, los cuales son perfectos para las actividades del día a día, ya que tendrás un rendimiento fluido. Así que no te preocupes, a no ser que seas un jugador muy exigente, debido a que no está tan optimizado en eficiencia y gestión térmica para un uso muy intenso. Y claro, cuando un celular no brilla tanto en eficiencia, lo siguiente que muchos miran es su batería, la cual es de 5100 mAh con velocidad de carga de 23 watts, suficiente para llegar al final del día. Sin embargo, si vienes de otros modelos con cargas más rápidas, los momentos que pases esperando que recupere su energía serán eternos. Pero no te desanimes, ¿será que el apartado fotográfico compensa lo anterior comentado? Pues adivina, este es su punto fuerte. Con un sistema fotográfico optimizado por software, su lente principal de 48 megapíxeles, ultra wide y frontal de 13 megapíxeles cada uno, te brindarán una muy buena interpretación de colores y calidad. Incluso en las fotografías nocturnas es bueno su desempeño siempre que haya una fuente de luz. Y no solo hablamos de fotos, también puedes grabar en 4K y gracias a sus herramientas de inteligencia artificial puedes editar directamente desde el celular, mejorar retratos, ajustar el fondo, eliminar objetos no deseados, todo sin instalar apps extra. En resumen, puntos positivos: su diseño, su pantalla, su apartado fotográfico y sus herramientas de inteligencia artificial. Puntos negativos: precio poco competitivo, biseles gruesos y su velocidad de carga. Entonces, ¿vale lo que cuesta? En lo personal, considero que no. Ojo, no digo que sea malo, solo que si tomamos en cuenta que el Pixel 8a, tras un tiempo después de su lanzamiento, bajó hasta los $349, el Pixel 9a puede seguir esa misma tendencia que siguieron estos gama alta, los cuales son los mejores calidad-precio del 2025. Curioso, dale click y no te los pierdas.